Era la mañana de Navidad, y la luz pálida del sol atravesaba las cortinas, dibujando líneas doradas sobre el suelo de madera. El aroma del pino fresco llenaba la casa, mezclado con un tenue olor a galletas recién horneadas que había dejado mi madre la noche anterior. Siempre había amado esa combinación de olores. Recordaba infancia, reuniones familiares, risas que se quedaban flotando en el aire. Pero esta mañana, algo se sentía extraño. Un peso invisible colgaba en la sala, un silencio incómodo que hacía que incluso las luces del árbol parecieran frías. Las bolas brillantes y los adornos, que siempre evocaban alegría, parecían burlarse de mí. Las luces parpadeaban, y el reflejo de las guirnaldas en el suelo me recordaba cómo todo en esta casa estaba decorado para celebrar felicidad. Excepto que esa felicidad no me incluía. Sostenía una taza de café humeante entre mis manos. El calor se filtraba a mis dedos, y por un instante me permitió sentir que todavía había algo mío en el mundo. Pero incluso ese pequeño consuelo se desvaneció cuando sentí la tensión que emanaba de la sala. La familia de Michael ya estaba reunida. Sus padres, Richard y Eleanor, estaban sentados en el sofá, con las manos entrelazadas como si contuvieran palabras que nunca dijeron. Sus ojos, normalmente cálidos, ahora parecían fríos, casi glaciares. Su hija menor, Lisa, se apoyaba en el brazo del sofá con el teléfono en la mano. Pero de vez en cuando me miraba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Una sonrisa que era desprecio disfrazado de diversión. Michael permanecía de pie, con los hombros rectos, su expresión neutral. Nada en su rostro delataba emoción. Nada mostraba remordimiento. Era como si estuviera cumpliendo con un deber, como si la declaración que estaba a punto de hacer fuera una formalidad, más que una confesión dolorosa. Mi corazón comenzó a latir más rápido, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor que anunciaba desastre. ¿Qué está pasando?, me pregunté. Algo en mi instinto me decía que no podía ser bueno, pero no podía imaginar algo tan cruel. Entonces, con la calma de quien lee un texto aburrido, Michael habló. Las palabras flotaron en el aire como una cortina de hielo que me envolvió. Intenté procesarlas, pero el cerebro parecía haberse bloqueado. Parpadeé varias veces, esperando que fueran un mal sueño, esperando que alguien dijera, es broma, es Navidad, relájate. Pero nadie lo dijo. Su mirada, firme, clara y fría, me confirmó que no había error. Esto era real. La persona con la que había compartido risas, lágrimas, sueños y planes de futuro, estaba diciendo que todo había terminado. ¿Perdón?, logré articular, con la voz temblorosa a pesar de los esfuerzos por mantener la calma. ¿Dijiste divorcio? ¿Sí?, repitió, con una voz final y decisiva. Ya no puedo continuar. Una risa salió de la sala. Los padres de Michael comenzaron a reír, un sonido que se sentía cruel y burlón. Lisa soltó un agudo sonido de diversión, como si estuviera presenciando un espectáculo hilarante. Eleanor, con una sonrisa que nunca pensé ver en su rostro, añadió. La Navidad no se trata de regalos, dijo, con un tono sarcástico y cruel, sino de ver cómo pierdes. Sentí que mi pecho se comprimía, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. El café temblaba en mis manos, derramando unas gotas sobre el platillo. Intenté respirar, intentando encontrar calma. Pero el aire parecía pesado, casi imposible de inhalar. Mi mente corría, buscando sentido en lo que estaba sucediendo, negándose a aceptar la realidad. ¿En serio estaba ocurriendo? En pleno 25 de diciembre, frente a su familia, ¿mi esposo estaba anunciando el fin de nuestro matrimonio? Era demasiado doloroso para procesar de inmediato. Quise gritar, suplicar, llorar, pero las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Me quedé paralizada, como si un hechizo me hubiera transformado en estatua. Observaba los rostros de mi esposo y su familia, esperando algún indicio de humanidad, alguna chispa de compasión. Nada. Todo lo que veía eran máscaras de juicio, disfraces de burla. Michael no se acercó, no tocó mi mano, no buscó mis ojos más allá de un vistazo fugaz. Parecía esperar aprobación para continuar con su declaración,
como si nuestro matrimonio fuera una obra dramática, para ser evaluada por espectadores crueles. Recordé nuestra primera Navidad juntos. Michael, lleno de encanto y atención, colocaba las luces del árbol, mientras yo reía intentando no tropezar con los cables enredados. Sus manos eran cálidas, su sonrisa genuina, su mirada cálida y acogedora. Prometimos siempre cuidarnos, enfrentar la vida juntos. Esos recuerdos me golpearon con la fuerza de un puñal. ¿Cómo algo tan hermoso se había convertido en esto? ¿Cómo el amor y la promesa se transformaron en humillación pública? El salón parecía encogerse a mi alrededor. Las decoraciones que una vez habían sido festivas ahora se sentían como cadenas, recordándome la prisión emocional en la que me encontraba. Comprendí, con claridad dolorosa, que estaba sola. Absolutamente sola. Absolutamente sola. En una casa llena de gente, rodeada de aquellos que deberían amarme, nadie estaba a mi lado. Mis lágrimas querían salir, pero me negué. No les daría la satisfacción de ver mi dolor. Me senté rígida, respirando lentamente, tratando de mantener la compostura. Mis manos apretaban la taza de café, hasta que mis nudillos se tornaron blancos, reflejando la tensión que recorría mi cuerpo. Michael habló de nuevo, con la frialdad de alguien que ya ha decidido todo. He tomado mi decisión. No hay vuelta atrás. Deseé gritarle, exigir explicaciones, suplicar por un mínimo de compasión, pero ninguna palabra surgió. ¿Qué podría decir para que alguien comprendiera? Nada. Solo quedaba soportar, mientras la desesperación me envolvía. Richard, el padre de Michael, recostado en su sillón, observaba con satisfacción. Así es mejor, dijo. Con el tiempo, me lo agradecerás. Quise responderle que no necesitaba su aprobación, que su opinión era irrelevante. Pero todo parecía inútil. Mi mente comenzó a repasar cada discusión, cada señal ignorada, cada advertencia que pasé por alto. ¿O cómo no lo vi venir? O tal vez lo vi y elegí ignorarlo, creyendo que el amor nos protegería. Lisa se rió de nuevo, girando su cabello sobre el hombro. Parece que la magia de la Navidad no dura para siempre, ¿verdad? Deseé desaparecer. Que el suelo se abriera y me tragara. Que el tiempo se detuviera y me permitiera recomponer mi corazón antes de que alguien más lo viera roto. Pero el mundo siguió girando. Las luces del árbol continuaron parpadeando. Las risas continuaron. La crueldad continuó. Y yo permanecí allí, sola, rota, pero con un aire de calma exterior, que no reflejaba en absoluto lo que sentía dentro. Miré a Michael por última vez esa mañana. No había enojo, no había tristeza, ni remordimiento. Solo indiferencia, y la fría certeza de alguien que ya había decidido que nuestra vida juntos había terminado. Y en ese instante, comprendí algo dolorosamente claro. Estaba sola en una casa llena de gente, rodeada de aquellos que deberían amarme, pero eligieron la burla sobre la empatía. Estaba sola, en el sentido más profundo de la palabra, y sin embargo, más consciente de mí misma que nunca antes. No grité, no supliqué, no derramé ni una lágrima ante sus risas, ante la indiferencia de mi esposo, ni ante la crueldad de su familia. No era necesario. Me di cuenta de que mi dignidad, mi paz interior, no dependía de ellos. Con una calma que parecía casi irreal, recogí una pequeña maleta, apenas suficiente para unas pocas prendas de ropa, un par de libros, y mis pertenencias más esenciales. Todo lo demás que alguna vez había compartido con Michael, todo lo que había llenado nuestra casa con recuerdos y promesas, permaneció allí, con ellos. No necesitaba nada de eso para empezar de nuevo. Salí de la casa sin mirar atrás. Cada paso hacia el coche fue un recordatorio silencioso de que estaba dejando no solo un hogar, sino también un capítulo de mi vida lleno de dolor, traición y humillación. La nieve comenzaba a caer suavemente, cubriendo la acera con un manto blanco que absorbía el ruido del mundo. Era como si el universo mismo quisiera envolverme en silencio.
permitiéndome alejarme sin interrupciones, sin testigos. La nieve crujía bajo mis pies mientras caminaba hacia el coche, y cada crujido parecía marcar un ritmo de liberación. Con cada paso, dejaba atrás las cadenas del pasado. Encendí el motor, y comencé a conducir. No tenía un destino fijo, solo necesitaba escapar, moverme hasta donde el mundo pareciera más amable, más desconocido, y, quizás, más misericordioso. Las luces de la ciudad se desvanecieron lentamente detrás de mí, mientras los árboles, cubiertos de nieve, se alineaban a ambos lados del camino como guardianes silenciosos de mi viaje. Todo estaba cubierto de blanco, y la sensación era extrañamente reconfortante. La nieve parecía suavizar los contornos del mundo, como si la misma naturaleza estuviera cubriendo mi dolor con un manto delicado y silencioso. Mientras conducía, mi mente repasa los últimos minutos en aquella casa. Las risas crueles, la indiferencia de Michael, los gestos de sus padres, la mirada burlona de Lisa. Podría haber reaccionado, podría haber gritado, podría haber implorado, pero no lo hice. Aprendí, con una claridad dolorosa, que nadie que elige la crueldad merece mis lágrimas. Mis lágrimas eran para quienes realmente valen la pena. Para aquellos que aman con respeto, no con burla. Esta Navidad, me repetí, no lloraré por nadie que no merezca mis lágrimas. El aire frío entraba por las ventanas del coche, mezclándose con el aroma cálido del café que había traído conmigo. Era un aroma que me recordaba que todavía podía cuidar de mí misma, que todavía había pequeños placeres y comodidades que me pertenecían. Cada sorbo era un recordatorio de que mi vida no había terminado, aunque sintiera que el mundo a mi alrededor se había derrumbado. El viaje se volvió meditativo. Las calles familiares se desvanecían, y con cada kilómetro recorrido, sentía cómo una parte de mí se liberaba del peso de la humillación. El dolor seguía ahí, sí, punzante, como una sombra que se movía junto a mí. Pero también había un atisbo de alivio, de esperanza, de un nuevo comienzo. Nadie podría dictar mi valor, nadie podría robarme la paz que estaba determinada a encontrar. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo desconocido. Sus casas estaban cubiertas de nieve, y las luces de Navidad brillaban suavemente en las ventanas, iluminando la noche como si me dieran la bienvenida. Todo estaba tranquilo. No había risas burlonas, ni miradas de juicio, ni palabras crueles. Solo un silencio acogedor, interrumpido de vez en cuando por el sonido de la nieve cayendo o el crujido de la madera en alguna chimenea cercana. Sentí un alivio profundo. Estaba lejos del veneno del pasado, en un lugar donde podía empezar a respirar de nuevo, donde podía permitirme sentir sin miedo a ser juzgada. Aparqué frente a una pequeña posada, que parecía salida de un cuento de Navidad. Sus luces cálidas contrastaban con el frío exterior, y la sensación de acogida era inmediata. Salí del coche y respiré hondo, llenando mis pulmones de aire helado. La nieve caía suavemente sobre mi cabello y mi abrigo. Y por un momento, sentí que el mundo me estaba abrazando, ofreciéndome consuelo silencioso. Caminé hacia la entrada, dejando mis maletas en el suelo y admirando la tranquilidad del lugar. Me prometí a mí misma algo esa noche. No lloraría por aquellos que me habían herido, ni permitiría que la traición y la crueldad de otros dictaran mi felicidad. Esta Navidad no sería una de lágrimas ni humillación. Sería un símbolo de mi resiliencia, de mi capacidad de salir adelante incluso cuando todo parecía perdido. Con cada paso que daba dentro de aquella posada, sentía cómo un peso se levantaba de mis hombros, como la sombra de la humillación comenzaba a disiparse. Mientras me sentaba junto a la ventana, observando cómo la nieve caía en silencio sobre las calles vacías, comprendí algo fundamental. El dolor no desaparecería de inmediato, pero tenía la oportunidad de transformarlo en algo más grande. Esta noche, en un lugar desconocido, estaba iniciando un nuevo capítulo. Un capítulo donde mis lágrimas serían mías, donde mi corazón sería respetado, y donde mi dignidad ya no dependería de quienes me habían traicionado. La noche avanzaba lentamente, y la nieve continuaba cubriendo todo a su paso.
Sentí que por primera vez desde hacía mucho tiempo, estaba en paz conmigo misma. No sabía qué me esperaba en los días venideros, ni qué desafíos surgirían. Pero sí sabía algo con certeza: había dado el primer paso hacia la libertad, y esa libertad, aunque solitaria y temblorosa, era mía para siempre. Después de horas conduciendo por carreteras solitarias y cubiertas de nieve, sentía hambre, frío y un cansancio que se había acumulado en mis hombros como una pesada capa de plomo. Cada kilómetro recorrido parecía haber drenado un poco más de mi energía. Y aunque la nieve que caía suavemente sobre los árboles tenía un efecto casi mágico, nada podía ocultar la soledad que me acompañaba. Mis manos seguían temblando, no del frío del coche, sino del vacío que había dejado la traición de Michael y la crueldad de su familia. Finalmente, al doblar una esquina, vi una luz cálida que se filtraba a través de una ventana pequeña y redonda. Era un café, escondido entre casas antiguas cubiertas de nieve, con un letrero de madera que decía Café de la Nieve en letras doradas. Algo en ese resplandor acogedor me llamó, y sin pensarlo dos veces, aparqué el coche y me acerqué. La puerta crujió suavemente al abrirla, y un aroma a chocolate caliente y pan recién horneado me envolvió, como si el mundo mismo me recibiera con un abrazo. Adentro, el café era diminuto pero encantador. Mesas de madera con manteles rojos y verdes estaban dispuestas de manera acogedora, adornadas con pequeñas velas parpadeantes. En las paredes colgaban luces de Navidad, y se escuchaba una música suave, una mezcla de villancicos clásicos y melodías instrumentales, que llenaban el aire con una sensación de calma. Por primera vez en horas, sentí que podía relajarme, que no estaba siendo juzgada, que podía simplemente existir sin miedo a la burla o al desprecio. Tomé asiento junto a la ventana, donde podía observar cómo la nieve caía sobre la calle vacía, cada copo brillante reflejando la luz de los faroles. El contraste entre la calidez del interior y el frío del exterior parecía un recordatorio de que incluso en medio del dolor, todavía podía existir consuelo. Pedí un chocolate caliente, y mientras esperaba, saqué de mi bolso la tarjeta de Navidad que había comprado para Michael semanas atrás. La había guardado, sin enviarla, con la esperanza de que algún día la ocasión correcta la haría significativa. Ahora, con el corazón pesado y las manos temblorosas, abrí la tarjeta. El mensaje estaba escrito en letras doradas y delicadas. Que tu corazón encuentre lo que realmente busca esta Navidad. Leí las palabras en voz baja, casi como un susurro. La ironía de la situación me golpeó con fuerza. ¿Cómo podía desearle felicidad a alguien que me había herido tan profundamente? Pero también sentí un extraño alivio. No era un mensaje de rencor, ni de súplica, ni de arrepentimiento. Era un deseo simple, sincero, y sobre todo, una afirmación de que yo aún podía amar desde un lugar de dignidad, no de dolor. El café estaba lleno de un murmullo suave, conversaciones apagadas, risas contenidas, el sonido de cucharas removiendo tazas de chocolate. Observé a las personas a mi alrededor, parecían despreocupadas, felices en pequeños mundos que yo no conocía. Y sin embargo, el ambiente no me intimidó. Por primera vez en todo el día, no sentí que alguien estuviera en mi contra. Podía estar aquí, sin fingir, sin protección, simplemente siendo yo misma. Mientras sorbía el chocolate caliente, sentí como el calor se extendía desde mis manos hasta mi pecho. Y con él, una sensación de seguridad que había desaparecido desde esa fatídica mañana de Navidad. La nieve continuaba cayendo afuera, cubriendo el mundo con un manto blanco y silencioso. Y por un instante, sentí que mi dolor estaba siendo amortiguado por la belleza simple del momento. No había risas crueles, no había miradas de juicio, solo yo, la tarjeta, el chocolate y la serenidad del café. Pensé en Michael, en su indiferencia, en la burla de su familia. Podría haberme sentido atrapada en la amargura, podría haber dejado que la traición dictara mi ánimo, pero no lo hice. En su lugar, decidí que este momento era mío. Que aunque el pasado doliera, aún podía elegir cómo responder a él. Esta tarjeta, aunque destinada a alguien que me había herido, se convirtió en un símbolo, la posibilidad de desear sin sufrir,
de mantener la bondad incluso cuando los demás habían elegido la crueldad. Mientras el café humeante calentaba mis manos y el chocolate acariciaba mi lengua, saqué un cuaderno pequeño de mi bolso y comencé a escribir. No sabía si mis palabras tendrían algún destinatario, si serían leídas por alguien, o si simplemente servirían para vaciar mi corazón. Pero escribir me hizo sentir viva, me hizo sentir que todavía tenía control sobre mi historia. Hoy he decidido no llorar por quienes no merecen mis lágrimas. Hoy he decidido caminar hacia la vida que quiero, aunque sea sola. Hoy comienzo un capítulo, donde mi corazón será respetado. Sentí una mezcla de alivio y tristeza mientras escribía. La tristeza era inevitable. Había perdido una vida que había creído segura, un amor que había confiado. Pero el alivio era profundo, inesperado, liberador. No estaba huyendo del dolor. Estaba eligiendo enfrentar el futuro con dignidad. El reloj sobre la pared marcaba lentamente el paso del tiempo. Pero dentro del café, parecía que todo se movía con calma, sin prisas. Miré de nuevo por la ventana, observando cómo la nieve caía, cómo las luces de Navidad brillaban a través del blanco del mundo exterior. Y por primera vez desde la traición, me permití imaginar algo distinto, un futuro donde yo era la protagonista de mi propia historia, donde podía elegir quién entraba en mi vida y quién no. El camarero, un hombre mayor con ojos amables y sonrisa cálida, se acercó para dejarme otra taza de chocolate. Sin decir palabra, colocó la bebida frente a mí y asintió con la cabeza. No necesitó preguntar nada, no necesitó ofrecer palabras vacías de consuelo, solo un gesto de amabilidad, suficiente para recordarme que todavía existían personas buenas en el mundo, personas que no me harían sentir pequeña o ridícula. Mientras me quedaba allí, contemplando la nieve y bebiendo mi chocolate, comprendí algo que hasta entonces había ignorado. La traición duele, pero también abre espacio para la reconstrucción. Cada decisión de Michael, cada mirada burlona de su familia, cada risa cruel, no podía robarme la capacidad de ser fuerte, de buscar alegría, de creer que merecía felicidad. Esa tarjeta no era solo un mensaje para él, era un recordatorio de que yo también merecía ser cuidada, amada y respetada. En ese pequeño café, con la nieve cayendo suavemente afuera, entendí que aunque la Navidad había comenzado con dolor, no tenía por qué terminar así. Podía crear mi propia luz, mi propia calidez, mi propio lugar seguro. Y mientras sostenía la tarjeta en mis manos, con el chocolate caliente, calentando mi pecho y la nieve, cubriendo el mundo exterior como un manto silencioso, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No me di cuenta de inmediato de que el camarero me estaba observando. Estaba demasiado absorta en mis pensamientos, en la tarjeta entre mis manos, en las palabras doradas que parecían pesar más de lo que deberían. Mis dedos recorrían lentamente el borde del cartón, como si ese simple gesto pudiera anclarme al presente, impedir que mi mente regresara a la casa, llena de risas crueles y miradas vacías. El café seguía envuelto en una calma reconfortante. El murmullo bajo de las conversaciones, el sonido lejano de una cuchara golpeando suavemente una taza, el crujido ocasional de la madera antigua, bajo los pasos de alguien que caminaba. Todo parecía moverse a un ritmo distinto al del mundo exterior, como si ese pequeño lugar estuviera protegido del caos, del dolor, del juicio. Fue entonces cuando sentí una presencia cercana. Levanté la vista y vi al camarero de pie frente a mí. Era el mismo hombre que me había servido el chocolate caliente. Tenía el rostro sereno, marcado por los años, y unos ojos atentos, amables, de esos que parecen haber visto muchas historias sin necesidad de que nadie se las cuente. No había curiosidad invasiva en su mirada, solo una especie de interés humano, sincero. Sus ojos se deslizaron brevemente hacia la tarjeta que aún sostenía entre mis manos. ¿La escribiste para alguien especial?, preguntó con suavidad, como quien pisa con cuidado un terreno frágil. La pregunta me tomó por sorpresa. Instintivamente, mis dedos se cerraron un poco más alrededor de la tarjeta, como si quisiera protegerla. Durante un segundo pensé en mentir, en decir algo simple, algo sin peso. Entusiasmo y sin peso. Es solo una tarjeta.
Nada importante. Pero algo dentro de mí se resistió. Tal vez estaba cansada de fingir. Tal vez, después de todo lo que había ocurrido, necesitaba decir la verdad, aunque fuera un extraño. Dudé. Sentí ese nudo familiar en la garganta, esa advertencia silenciosa que me decía que, si hablaba, algo dentro de mí podría romperse. Pero también sentí otra cosa, una necesidad profunda de ser honesta, aunque fuera una sola vez, aunque fuera con alguien que probablemente nunca volvería a ver. Sí, respondí finalmente, con la voz más baja de lo que esperaba. Pero, es para alguien que me hizo daño. No hubo sorpresa en su rostro, no frunció el ceño ni hizo preguntas incómodas. Simplemente asintió lentamente, como si esa respuesta confirmara algo que ya intuía. Se tomó un segundo antes de hablar de nuevo, respetando el silencio que se había formado entre nosotros. A veces, dijo con calma, las palabras más bonitas no deberían quedarse con quien no supo cuidarlas. Sus palabras me atravesaron con una suavidad inesperada. No eran grandilocuentes ni dramáticas, pero tenían peso, mucho peso. Bajé la mirada hacia la tarjeta otra vez, leyendo de nuevo el mensaje. Que tu corazón encuentre lo que realmente busca esta Navidad. De repente, ese deseo ya no parecía pertenecerle solo a Michael. Parecía más grande, más libre. Tal vez, continuó el camarero. Alguien más debería verla. Alguien que sí merezca tu amabilidad. Lo miré, confundida. Su tono no era insistente, ni misterioso de forma exagerada. Era simplemente una observación, dicha con la naturalidad de quien cree firmemente en lo que dice. Me reí suavemente, casi sin querer, un sonido pequeño, tímido, que me sorprendió a mí misma. No recordaba la última vez que había reído, aunque fuera así. No sé qué quiere decir con eso, admití. Es solo una tarjeta. Él sonrió, una sonrisa tranquila, sin prisa. A veces, respondió, las cosas pequeñas tienen más poder del que imaginamos. No dijo nada más. No intentó explicarse. Simplemente, tomó la taza vacía de chocolate, que estaba frente a mí, y se alejó con pasos tranquilos, dejándome sola, con mis pensamientos. Y con esa frase que ahora resonaba en mi mente. Alguien que merezca tu amabilidad. Me quedé mirando la tarjeta durante largo rato. Por primera vez desde que la había comprado, no pensé en Michael al leerla. Pensé en mí. En todo lo que había dado. En todas las veces que había sido comprensiva, paciente, silenciosa. A hacerme pequeña para no incomodar. A callar para no provocar conflictos. A sonreír incluso cuando me dolía. ¿Y si esa tarjeta no era para él? ¿Y si nunca lo había sido? Afuera, la nieve seguía cayendo, lenta y constante, cubriendo el mundo sin discriminar, sin juzgar. Dentro del café, el calor me envolvía, y por primera vez, sentí que alguien había visto más allá de mi silencio, más allá de mi postura tranquila, más allá de la mujer que había entrado cansada y rota, hacía unos minutos. No sabía qué quería decir el camarero con exactitud. No sabía quién podría merecer esas palabras. Pero algo había cambiado. Una pequeña grieta se había abierto en la narrativa que yo misma había construido, esa que decía que todo lo bueno que daba siempre terminaba en manos equivocadas. Sonreí levemente para mí misma, guardé la tarjeta con cuidado en mi bolso y miré de nuevo por la ventana. La noche parecía menos pesada. El silencio ya no me asustaba tanto. Por primera vez desde aquella mañana de Navidad, sentí curiosidad. No miedo. No tristeza profunda. Curiosidad. Y no tenía idea de que ese simple intercambio, esa pregunta suave de un camarero desconocido, estaba a punto de cambiar el rumbo de todo. No había pasado mucho tiempo desde que el camarero se había alejado cuando lo vi regresar. Caminaba con la misma calma serena, llevando una bandeja en una mano, y esa expresión tranquila que parecía pertenecerle de forma natural. Cuando se detuvo junto a mi mesa, levantó la vista y me dedicó una sonrisa cálida, sincera, de esas que no esperan nada a cambio. Perdona que vuelva a molestarte, dijo con voz suave. Normalmente no hago este tipo de cosas. Sentí una leve tensión en el estómago, no por miedo,
sino por sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien se interesara por mí sin una intención oculta, sin juicio, sin expectativas. Asentí ligeramente, invitándolo a continuar. Esta noche, prosiguió, hay un pequeño evento benéfico de Navidad. Nada elegante ni ostentoso, solo personas reuniéndose para compartir, ayudar y recordar que no todos pasan estas fechas acompañados. Creo que, hizo una breve pausa, como si eligiera bien sus palabras, creo que deberías venir. La propuesta flotó entre nosotros durante unos segundos. No fue incómoda, pero sí intensa. Mi primera reacción fue cerrarme por dentro. Sentí ese impulso automático de protegerme, de esconderme del mundo, de decir que no, que estaba cansada, que necesitaba estar sola. Y era verdad, parte de mí solo quería regresar a la habitación de la posada, cerrar la puerta, apagar las luces y desaparecer hasta que el dolor se volviera más soportable. Miré mis manos, aún apoyadas sobre la mesa. Pensé en todo lo que había ocurrido en menos de 24 horas. El anuncio del divorcio, las risas, la huida bajo la nieve, el silencio del coche, el refugio inesperado de aquel café. Todo había sido demasiado rápido, demasiado intenso. ¿Realmente estaba preparada para enfrentar a más personas? ¿Para sonreír, aunque fuera un poco, cuando mi corazón aún estaba tan frágil? No tienes que decidir ahora, añadió el camarero, percibiendo mi duda. Solo pensé que, a veces, aceptar una invitación puede cambiar una noche. O al menos hacerla menos pesada. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. No había presión en ellos. No había lástima, solo una especie de comprensión tranquila, como si supiera exactamente lo que significaba sentirse fuera de lugar, sentirse solo incluso rodeado de gente. Esa mirada me desarmó más que cualquier palabra. No quiero ser una carga, murmuré, casi sin darme cuenta. Él negó con la cabeza de inmediato. Nadie que llega con el corazón cansado es una carga, respondió. A veces, simplemente necesita un lugar donde descansar. Sus palabras se quedaron conmigo. Un lugar donde descansar. Tal vez eso era lo que había estado buscando desde que salí de aquella casa. No respuestas, no explicaciones, sino un espacio donde no tuviera que justificar mi tristeza, donde no tuviera que fingir fortaleza. Miré de nuevo por la ventana. La nieve seguía cayendo, tranquila, constante, como si el mundo estuviera cubriéndose lentamente de silencio. Pensé en la habitación vacía que me esperaba en la posada. Pensé en la posibilidad de pasar otra noche sola, repasando recuerdos que dolían, preguntándome en qué momento todo se había roto. Y luego pensé en algo distinto. Pensé en la tarjeta dentro de mi bolso, en las palabras escritas con tanta honestidad semanas atrás. Pensé en lo que el camarero había dicho. Quizá alguien más debería verla. Alguien que merezca tu amabilidad. Respiré hondo. ¿Dónde es?, pregunté finalmente. Su sonrisa se amplió, no con triunfo, sino con una especie de alivio silencioso. A unas pocas calles de aquí, respondió. Es sencillo, música suave, algunas luces, personas que no se conocen entre sí, pero que por una noche deciden compartir algo bueno. Asentí despacio. Aún tenía miedo. Aún sentía esa fragilidad que me hacía querer esconderme. Pero también sentía otra cosa, algo nuevo, una pequeña chispa de curiosidad. Tal vez esta noche no tenía que ser perfecta, tal vez no tenía que estar feliz, tal vez solo tenía que estar presente. Puedo pasar por aquí más tarde y acompañarte, si quieres, ofreció, para que no tengas que ir sola. Aquella frase me conmovió más de lo que esperaba, no porque necesitara protección, sino porque alguien, un completo desconocido, estaba dispuesto a caminar a mi lado sin pedirme nada a cambio. Gracias, dije, con una voz más firme de lo que me sentía. De verdad. Cuando se alejó, me quedé sentada un momento más, dejando que la idea se asentara. Pero también sabía algo importante. Huir no siempre es la mejor forma de sanar. Tal vez, solo tal vez, esa noche no tenía por qué ser tan solitaria como había temido. Guardé mi abrigo, terminé el último sorbo de chocolate, y me levanté lentamente de la mesa. Mi reflejo en la ventana
me devolvió una imagen distinta a la de la mañana, aún cansada, aún herida, pero de pie, dispuesta a dar un pequeño paso hacia algo desconocido. Y sin saberlo, estaba a punto de cruzar una puerta que cambiaría mucho más que una sola noche de Navidad. El edificio apareció ante mí, como un refugio inesperado. Un antiguo salón comunitario, amplio y elegante, iluminado desde dentro por luces cálidas, que se filtraban a través de los ventanales. Desde afuera, podía escucharse música suave, villancicos cantados sin perfección, pero con una sinceridad que atravesaba el frío de la noche. Me detuve un instante antes de entrar. Mi mano descansó sobre la manija de la puerta. Una parte de mí aún dudaba. No pertenecía a ese lugar. O eso creía. Respiré hondo, y empujé la puerta. El calor me envolvió de inmediato. El salón estaba decorado con guirnaldas brillantes, luces titilantes y pequeños adornos navideños hechos a mano. No era un evento lujoso, pero sí profundamente humano. Había mesas con manteles sencillos, velas encendidas, tazas de café humeante y platos con galletas caseras. El aire olía a canela, chocolate y algo más difícil de definir, tal vez esperanza. Personas de todas las edades llenaban el espacio. Algunos reían con facilidad, otros hablaban en voz baja, y algunos, simplemente, escuchaban. Nadie parecía perfecto. Nadie parecía estar fingiendo. Era un lugar donde las heridas no se ocultaban del todo, pero tampoco se exhibían, simplemente existían. Me quedé cerca de la entrada, sintiéndome torpe, como una invitada que había llegado a una fiesta equivocada. Mis manos se entrelazaron frente a mí, y por un momento pensé en irme. Nadie me conocía. Nadie notaría mi ausencia. Es normal sentirse así la primera vez, dijo una voz a mi lado. Me giré sorprendida. Era una mujer mayor, de cabello gris, recogido con cuidado, y una sonrisa tranquila. Sus ojos tenían esa profundidad, que solo dan los años vividos intensamente. Todos aquí llegaron alguna vez creyendo que no encajaban, añadió. Y míranos ahora. Antes de que pudiera responder, me tendió una pequeña tarjeta blanca y un bolígrafo. Es una tradición del evento, explicó. Escribes un mensaje de esperanza. No tiene que ser largo, no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser honesto. Donde. Tomé la tarjeta con cuidado, como si fuera frágil. Al verla en blanco, sentí una extraña presión en el pecho. Esperanza, hacía solo unas horas. Esa palabra me habría parecido ajena, incluso cruel. ¿Qué podía escribir alguien que acababa de perder su matrimonio, su estabilidad, su Navidad? Busqué una mesa vacía y me senté. La tarjeta seguía blanca. El bolígrafo descansaba inmóvil entre mis dedos. A mi alrededor, las risas continuaban, alguien afinaba una guitarra. Un grupo comenzaba a cantar un villancico desafinado pero lleno de alegría. Cerré los ojos por un instante. En la soledad. En el coche avanzando entre la nieve. En el café. En la invitación inesperada. En el simple hecho de estar allí, sentada, respirando, aún de pie. Tal vez, la esperanza no era algo grande. Tal vez la esperanza no era algo grande. Tal vez, no era una promesa eterna ni un final feliz. Tal vez, era solo esto. Seguir avanzando incluso cuando el corazón duele. Bajé la mirada, y comencé a escribir. Las palabras no salieron rápido, pero salieron. No escribí para alguien más, escribí para quien necesitara leerlas. Quizás para mí misma. Cuando terminé, releí el mensaje en silencio. Mis manos temblaban un poco, pero no de frío. Algo dentro de mí se había movido, apenas, pero lo suficiente. Me levanté y caminé hacia el árbol central del salón, donde decenas de tarjetas colgaban como pequeños secretos compartidos. Algunas estaban decoradas con dibujos, otras con palabras simples, otras con frases profundas. Colgué la mía con cuidado. Al dar un paso atrás, sentí algo inesperado. No estaba sola. No porque alguien me abrazara. No porque alguien me abrazara. No porque mi dolor hubiera desaparecido. Sino porque, por primera vez desde esa mañana, no me sentía invisible.
Aquella tarjeta blanca ya no estaba vacía, y por primera vez en mucho tiempo, mi corazón tampoco lo estaba del todo. Me senté nuevamente, esta vez con la tarjeta frente a mí, y el bolígrafo entre los dedos. La hoja blanca parecía mirarme, esperando algo más que palabras bonitas. No quería escribir algo vacío. No quería escribir algo vacío. No quería fingir que todo estaba bien. Pero tampoco quería escribir desde el dolor puro. Respiré hondo. Pensé en todas las veces que me habían hecho sentir pequeña. En las risas de esa mañana, en las miradas que no llegaron, en el silencio que dolía más que los gritos. Pensé también en otras personas, en quienes habían sido abandonados, humillados, ignorados, en quienes habían pasado una Navidad preguntándose qué habían hecho mal para merecer tanto desprecio. Entonces, entendí algo. No estaba escribiendo solo para otros. Estaba escribiendo para mí. Incliné el bolígrafo y comencé despacio, con cuidado, como si cada palabra necesitara permiso para existir. Para cualquiera que alguna vez haya sido dejado atrás. Mis manos temblaron. Hice una pausa. Tragué saliva. Continué. Tu historia no ha terminado. Al escribir esa frase sentí un nudo en la garganta, porque hasta hacía unas horas, yo misma había creído que la mía sí lo estaba. Que ese momento, esa humillación pública, ese divorcio anunciado como un espectáculo navideño, era el final. Pero no lo era. Seguí escribiendo. Mereces amor, mereces respeto. Doblé la tarjeta con cuidado, como si protegiera algo frágil, y me levanté. Caminé hacia la caja del evento benéfico, una caja de madera decorada con cintas rojas y pequeñas luces. Dentro había decenas de mensajes, historias silenciosas, dolores compartidos, esperanzas anónimas. Sostuve la tarjeta un segundo más antes de soltarla. Y cuando la dejé caer dentro, sentí algo extraño. No fue felicidad, no fue alivio completo, fue una pequeña calidez, suave, discreta, que se expandió lentamente desde el pecho, como si al regalar esas palabras hubiera soltado una parte del peso que cargaba desde la mañana. Me di cuenta entonces de algo que nunca me habían enseñado. El dolor no siempre se cura guardándolo. A veces, se aligera cuando lo transformas en algo que puede ayudar a otro. Me inicié de la caja con pasos lentos. El salón seguía lleno de voces, música y movimiento, pero por dentro había cambiado algo, ya no me sentía rota. Seguía herida, sí, pero no rota. Por primera vez desde que salí de aquella casa, no sentía vergüenza por lo que me había pasado. Sentía dignidad. Y mientras regresaba a mi asiento, sin saber quién leería ese mensaje ni cuándo, comprendí que esa noche no solo había escrito palabras en una tarjeta. Había escrito el primer renglón de una nueva etapa de mi vida. Pasaron solo unos minutos, aunque para mí parecieron una eternidad tranquila. Estaba de pie cerca de una mesa, sosteniendo una taza caliente entre las manos, observando cómo la gente conversaba, reía, compartía historias sencillas. Ya no me sentía fuera de lugar, tampoco completamente integrada, simplemente presente. Entonces lo vi. El camarero del café. El mismo que me había hablado con amabilidad horas antes. Caminaba hacia mí con una expresión distinta en el rostro. No era solo una sonrisa educada, había algo más. Una mezcla de emoción contenida y respeto. Quería que lo supieras, dijo en voz baja, como si compartiera un secreto. Alguien ha leído tu tarjeta. Sentí que el corazón me dio un pequeño salto. ¿Mi tarjeta? Pregunté, casi incrédula. Asintió, y no fue cualquiera, continuó, alguien que, fruncí el ceño, confundida. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, él dio un paso a un lado, despejando el camino. Fue entonces cuando lo vi acercarse. Era un hombre de presencia tranquila, vestido con un traje oscuro perfectamente ajustado. No llamaba la atención por ostentación, sino por seguridad. Caminaba despacio, con pasos firmes. Su mirada era atenta, curiosa, profundamente humana. Cuando llegó frente a mí, extendió la mano. Buenas noches, dijo con una voz serena. Espero no interrumpir. Negué con la cabeza, aún tratando de entender lo que estaba pasando. Soy el director ejecutivo de la organización que gestiona este evento benéfico, continuó.
y quería conocerte personalmente. Mi respiración se volvió más lenta. Sentí un leve vértigo. He leído muchos mensajes esta noche, añadió. Historias duras, palabras hermosas, pero el tuyo fue diferente. Hizo una pausa breve, como si eligiera con cuidado cada palabra. No hablaba desde la rabia, dijo. Tampoco desde la lástima. Hablaba desde la dignidad. Desde alguien que ha sido herido, pero no derrotado. Sentí los ojos arder. Bajé la mirada por un segundo, incapaz de sostener la intensidad de ese reconocimiento, que a veces las personas más fuertes son las que han sido dejadas atrás, y aún así deciden no volverse amargas. Levanté la vista lentamente. Gracias por escribir eso, dijo con sinceridad. No solo para los demás, también para ti. El ruido del salón pareció desvanecerse por un instante. Las luces, la música, las voces, todo quedó en segundo plano, porque por primera vez, desde aquella mañana devastadora, alguien no me miraba como a una mujer abandonada. Me miraba como a alguien valiosa. No supe qué responder. Las palabras no salieron, solo asentí, con un nudo en la garganta. El camarero observaba desde unos pasos atrás, con una sonrisa discreta, como si supiera que ese momento era importante. Y lo era, porque en ese instante comprendí algo que cambiaría mi forma de verme para siempre. Las mismas palabras que nacen del dolor pueden convertirse en el puente hacia una oportunidad inesperada. Y aquella noche, gracias a una simple tarjeta, y a alguien que decidió leerla con el corazón abierto, mi historia empezó a girar en una dirección que jamás habría imaginado. Nos sentamos en una mesa un poco apartada del ruido del salón. La música seguía sonando de fondo, las luces parpadeaban suavemente, y las conversaciones continuaban, pero para mí, todo parecía moverse más despacio, como si el tiempo hubiera decidido darme espacio para entender lo que estaba ocurriendo. El hombre apoyó los codos sobre la mesa, entrelazó las manos y me miró con atención genuina. No con prisa, ni con superioridad. No suelo hacer propuestas así, dijo, y menos en una noche como esta. Sonreí con nerviosismo. No sabía si debía sentirme halagada, confundida, o ambas cosas. Pero hay algo que quiero decirte con total honestidad, continuó. Las organizaciones benéficas no solo necesitan recursos, necesitan personas con sensibilidad, con empatía real. Personas que entiendan el dolor sin romantizarlo. Hizo una pausa breve. Y tú, escribiste desde ese lugar. Escuché en silencio, con el corazón acelerado. Estamos buscando un coordinador de voluntarios, explicó. Alguien que pueda conectar con la gente, organizar eventos, escuchar historias difíciles y convertirlas en acción. Es un puesto con responsabilidad, sí, pero también con impacto real. Lo miré incrédula. El puesto es remunerado, añadió. No es solo voluntariado. Es trabajo con propósito. Sentí que el aire regresaba de golpe a mis pulmones. Durante todo el día, me habían hecho sentir prescindible, como si no valiera nada. Y ahora, alguien que no me conocía de antes veía en mí algo útil, algo necesario. No espero una respuesta inmediata, dijo con amabilidad. Sé que esta noche puede ser emocional, pero quería que supieras que la oportunidad existe. Asentí lentamente. No podía hablar aún. Mientras él se levantaba para atender a otros invitados, me quedé sentada, procesando sus palabras. A mi alrededor, la gente conversaba con naturalidad. Nadie se burlaba. Nadie juzgaba. Nadie me reducía a un fracaso matrimonial. Por primera vez en mucho tiempo, estaba rodeada de personas que me miraban con respeto. Y entonces, lo entendí. Aquella mañana, mis suegros se habían reído. Mi esposo había evitado mirarme. Había sido tratada como una derrota pública. Pero esa misma noche, en otro lugar, con otras personas, mi voz había sido escuchada. No porque gritara, no porque me defendiera, sino porque hablé desde la verdad. Comprendí algo profundamente transformador. A veces, quienes rompen tu corazón no lo hacen para destruirte,
sino para despejar el camino hacia quienes sabrán cuidarlo. Esa Navidad, que comenzó con humillación y pérdida, terminó sembrando algo nuevo, algo real, algo mío. Y mientras observaba las luces del salón reflejarse en los rostros de personas que apenas me conocían, supe que esa no era una coincidencia. Era un comienzo. Pasaron algunas semanas desde aquella noche de Navidad. El invierno continuó su curso, pero algo dentro de mí había cambiado de forma irreversible. Ya no despertaba con el nudo constante en el pecho. El silencio ya no me asustaba. Empezaba a disfrutarlo. El nuevo trabajo en la organización benéfica llenaba mis días de propósito. No, coordinaba voluntarios, organizaba eventos, escuchaba historias difíciles y las transformaba en acciones reales. Cada persona que conocía parecía recordarme algo importante. El dolor no nos define, lo que hacemos con él sí. Una tarde, mientras revisaba correos en mi oficina, mi teléfono vibró. Su nombre apareció en la pantalla. Mi ex esposo. Por un segundo, observé el teléfono sin moverme. No sentí rabia. No sentí ansiedad. Solo una calma inesperada. Yo escuché en silencio. Cuando terminó, hubo una pausa incómoda. ¿Podemos vernos?, preguntó finalmente. Sonreí, no con ironía, sino con serenidad. Lo siento, respondí con suavidad. Estoy ocupada. Y era verdad. Colgué y dejé el teléfono sobre el escritorio. No sentí la necesidad de explicarme, no sentí culpa, porque por primera vez mi vida no giraba en torno a alguien que no supo valorarme. Esa misma semana, la organización benéfica recibió reconocimiento público. Más voluntarios, más donaciones, más impacto. El proyecto crecía, y yo con él. Una noche, al finalizar un evento, pasé por el café, donde todo había comenzado. El camarero estaba allí. Me reconoció al instante. ¿Ves?, dijo guiñándome un ojo. Los milagros de Navidad existen, Rey, no porque todo fuera perfecto, sino porque ahora sabía quién era.